que ver con el sufrimiento. Obviamente vamos a hablar sobre la muerte y el cristiano. Es un tema muy interesante, de mucha actualidad también, y vamos a tocar el tema. Si le faltaron apuntes, el próximo de la semana pasada, vamos a tener copias extras el domingo también para que pueda tomar las notas y pueda llevárselas a casa y pueda estudiarlas. Si salen algunas preguntas relacionadas con eso, puede escribir las preguntas y por favor hágamelas saber y vamos a tal vez darle contestación más adelante. Si no puede venir en las tardes que estamos juntándonos los domingos a tomar cafecito y allá en el marketplace, puede hacer las preguntas y a lo mejor se las puedo contestar personalmente según sea el caso, ¿verdad? Podemos hacer eso también. Muy bien, mis hermanos, estamos entrando entonces al capítulo número 39 del libro de Génesis, ya bien avanzaditos, y vamos a entrar en este tema, pero antes de entrar quisiera leer una escritura que va a servirnos como referencia a esto. Hemos estado hablando del sufrimiento y lo que vamos a ver el día de hoy tiene mucho que ver con esto. La gente se pregunta, y es una pregunta muy común que he escuchado en repetidas ocasiones en diferentes programas, y la han contestado diferentes teólogos y pastores en muchas maneras, pero la pregunta es esta: ¿por qué a la gente buena le toca sufrir? ¿Verdad? ¿Por qué la gente buena sufre? Y la respuesta es bien sencilla: no hay gente buena en primer lugar, ¿verdad? No hay nadie bueno ni tan solo uno, pero la gente tendemos a hacer algo, ponemos un parámetro y decimos: soy bueno comparado con tal persona, soy bueno comparado con tal persona, y con tal, y con tal, y con tal, y llegamos al momento que nos convertimos en unos fariseos con nuestras capas largas y nuestras bolsas aún más largas todavía, y no estamos en buen lugar. Los problemas pasan porque el mundo está corrompido, el mundo en que vivimos entero está en un estado de decadencia. El pecado entró al universo entero a través de Adán y Eva, y el pecado fue transmitido a toda la humanidad y a toda la existencia, toda la creación. Todo lo que hay está contaminado, por eso el universo entero, la naturaleza, la creación gime por la redención de los hijos de Dios. Tiene que haber un estado de redención, y va a ocurrir en un tiempo oportuno. Eso va a ocurrir cuando todo este orden de cosas deje de existir. La naturaleza va también a ser redimida entonces. Mientras tanto, estamos en un mundo caótico, como sabemos, y el pecado nos atañe a todos y todos sufrimos por igual. Así que cuando alguien le pregunte por qué la gente buena sufre, diga: bueno, no me ha tocado ver el caso todavía que una persona buena sufra. No hay tal cosa, ¿verdad? No hay persona buena que sufra. Todos somos malos y todos sufrimos. Somos redimidos, y la diferencia es que nosotros somos redimidos, hijos de Dios, pero no dejamos de ser pecadores, ¿verdad? Pecadores redimidos, recuerde eso. Y eso hace la gran diferencia, porque nosotros tenemos esperanza. En la palabra de Dios hay una promesa que el Señor nos hace, una promesa que tiene que ver también con el ministerio, con aquello para lo cual nos ha llamado a cada uno de nosotros, y nos ha enviado a todos al mundo a hacer lo que llamamos la Gran Comisión. Y nos envió de esa manera, y dice en Mateo capítulo 28, dice de esta manera, en el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La promesa de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros es el aliciente que nos hace poder pasar por las tribulaciones
las situaciones adversas que estamos enfrentando solamente por la palabra de Él. ¿Cómo nos habla Dios hoy en día? De muchas maneras. Pero Él, en primer lugar, antes de ascender al cielo, nos dejó una promesa también muy interesante, por medio de la cual nos aseguraba de que nosotros podríamos hacer las cosas que tenemos que hacer como testigos, sufrir por su nombre, como Él quiere que lo hagamos. En el capítulo 1 de Hechos, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos entonces entendiendo que el Señor nos va llevando a un lugar a predicar a todo mundo. De alguna manera tenemos que compartir el mensaje del Evangelio, y el Señor prometió estar con nosotros y prometió darnos poder para sostenernos en medio de las pruebas. Por lo tanto, somos testigos del Señor, porque podemos sostenernos en medio de cualquier prueba y situación adversa. Entonces, con ese conocimiento, podemos entrar al capítulo número 39 del libro de Génesis, en un capítulo muy especial. Hemos visto en los capítulos anteriores a Abraham, por ejemplo, es más atrás, a Noé. Dios le habló a Noé y le dijo: construye un arca. Y Noé lo hizo. Dios se apareció a Abraham y le dijo: deja tu casa y tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Y escuchó la voz, y después reafirmó la promesa e hizo un pacto con él. Después viene Isaac y también escucha la voz de Dios. Isaac escucha la voz de Dios y se va haciendo pozos hasta que encuentra el pozo que debe hacer, ¿verdad? Donde es prosperado. Después tenemos a Jacob, que Jacob, haciendo trampa y haciendo todo lo contrario a Dios, Dios le habla de una manera especial y le da a conocer que desde ese lugar hasta el cielo había una escalera, que iba a haber un mediador entre Dios y los hombres, una promesa. Y aquel hombre dice: qué terrible lugar es este. Dios le habló. Más adelante le habla y tiene una lucha contra él, le desencaja el muslo y habla Dios a Jacob. Pero aquí pasa algo. Vamos a entrar en el capítulo 39, y el personaje principal de los siguientes capítulos, de aquí hasta el último del libro de Génesis, vamos a ver que es José. Y José nunca escucha la voz de Dios. Es bien diferente. La manera de tratar de Dios con José es muy diferente a la manera de tratar con los otros personajes, con quienes habló y escucharon ellos audiblemente la voz de Dios. Pero José nunca escuchó la voz de Dios. José aprendió de otra manera a confiar en el único Dios verdadero, a ser obediente y a mantenerse callado en medio de las pruebas, como vamos a ver el día de hoy. Así que le voy a pedir que me acompañe poniéndose de pie a leer la escritura del día de hoy en Génesis capítulo número 39, un capítulo corto pero lleno de drama también. Amén. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla a su iglesia en esta noche. Señor, te damos gracias porque podemos escuchar en la palabra del día de hoy tu voz.
encontrarnos en ella, Señor, y saber que tú nos quieres hablar algo profundo a nuestro entendimiento. Hemos venido tocando el tema del sufrimiento. Y a veces en nuestras vidas pensamos que son como este principio del capítulo número 39. Y dejamos a un lado y pasamos por alto el sufrimiento de un joven de apenas unos 17 años de edad, que es arrebatado de su casa, que es llevado a una tierra extraña, que no puede ver más a sus seres queridos y menos a su padre, a quien tanto amaba. Con todo y eso, Señor, en tu palabra nos da aliento y nos dice que tú estabas con él. Y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Sabemos que desde el día en que nos enviaste, nos llamaste y nos enviaste, nos dijiste que tú estarías con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Que tengamos presente esa promesa tuya, Señor. Y que sepamos también que tenemos el poder de actuar y de ser testigos, de soportar todo sufrimiento, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos permite hacer eso, como dice en Hechos capítulo 1, verso 8. Nos diste poder. El mismo poder que te levantó de los muertos es el mismo poder que hay en nosotros para hacer tu buena voluntad. Señor, necesitamos encontrar en la palabra del día de hoy más aliento todavía. Necesitamos no ser simplemente motivados para salir de aquí levantados en ánimo y pensar que podemos comernos el mundo entero, sino más bien, Señor, tener conciencia del estado de gracia en que vivimos todos nosotros, que podamos entender lo que significa eso, que tu gracia es suficiente. Y gracias te damos por ello, Señor, y te pedimos que transforme nuestra manera de pensar esta misma noche, de manera que podamos vivir en este estado de gracia todos los días de nuestra vida, hasta que vengas por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Wow, José entonces fue llevado a Egipto, como vimos, fue comprado por este oficial. Quería hacer una aclaración importante, yo creo. Dos autores manejan diferentes terminologías en cuanto a la posición de Potifar, porque la palabra se repite en el capítulo número 37, donde dice que fue Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, el que compró a José. Y la palabra oficial es una palabra que voy a subrayar en mi Biblia en las dos partes, en el capítulo 36 y en el capítulo 37, versos 36, y en el capítulo 39, verso número 1. Y la voy a subrayar porque en el idioma hebreo la palabra es sauris. Y un sauris es una palabra que se traduce de tres maneras diferentes. Una de ellas es chambelán, la otra es oficial y la tercera es eunuco. Y las tres tienen el mismo sentido. Es una persona que está entregada a servir a otra con una posición de autoridad que ha sido delegada a él, a esa persona. Entonces tenemos algún autor en particular, Chuck Smith, de hecho, considera que Potifar era un eunuco. Otras personas no lo mencionan porque dicen cómo es que un eunuco está casado, ¿verdad? Tiene una mujer, es evidente en la historia que vamos a leer el día de hoy. Pero el hecho es que este hombre era una persona sumamente ocupada. Lo que entendemos es que era el general, el capitán de la guardia, lo que significa que era una persona que tenía que estar constantemente a un lado del faraón, del rey. Era el hombre, era como decimos aquí, el jefe de Estado, ¿verdad? La persona que está a cargo de las Fuerzas Armadas y que está dispuesto a hacer lo que sea para defender a la nación. Así que tiene que pasar mucho tiempo con Faraón, no en su casa, pero con Faraón. Eso es un hecho, es algo que tenía que hacer este personaje. Este personaje compró a este joven de 17 años, José. Y como le digo, pensemos de una manera, al principio parece que todas las cosas van bien. Si leemos decimos, wow, todo le fue bien. A este hombre lo que hacía José, este jovencito, todo prosperaba, todo le salía bien. Pero debemos considerar
que para ese entonces, para el tiempo que llegó ahí, caminó por algún tiempo, tal vez unos días, por el desierto, llorando amargamente sin entender por qué había sido vendido como esclavo, tratando tal vez jalarse de las cuerdas que lo ataban, de querer escapar y llegar a casa. Para cuando llega a Egipto debió estar cansado y realmente adolorido en su corazón de decir: estoy lejos de mi casa. El sufrimiento, el dolor de este joven de 17 años, arrancado de su familia, raptado, vamos a verlo de esa manera, debe haber sido un dolor tremendo. Y sin embargo no leemos en ninguna parte que José se haya quejado jamás. Jamás se quejó. Y aquí como que nos hace recordar brevemente que José es un tipo de Cristo. Cristo vino a la tierra, estuvo 33 años y medio y jamás se quejó. De hecho, cuando fue acusado injustamente, no abrió su boca. Como cordero, como oveja, fue al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Capítulo 53 de Isaías. Entendemos entonces que José es un tipo de Cristo y soportó el sufrimiento de la vejación, del oprobio, de la esclavitud, del ser vituperado, sin replicar, sin quejarse de esto. Por el contrario, encuentra un propósito en su sufrimiento, como vamos a ver más adelante. Bien, en la historia vamos a avanzar un poco más y vamos a verlo de esa manera. Dice que Jehová estaba con José. Ese es el punto que me llama mucho la atención y me hace recordar algo que miraba en algunos templos antes, y es como que por alguna razón lo habían puesto en esas construcciones, especialmente las construcciones góticas de templos, donde la gente por primera vez se juntaba para alabar a Dios y escuchar la palabra de Dios. Déjenle una cosa, aquellas catedrales hermosas que se construyeron en la Edad Media, esos enormes edificios como Notre Dame y otros grandes edificios, ¿sabe usted que estaban vacíos? Que nadie entraba a esos lugares cuando fueron construidos, porque era un lugar en el que ellos pensaban que Dios habitaba y el hombre no podía entrar ahí. Así que no se oficiaban ni misas ni ningún tipo de servicios. No había ni butacas ni nada. Simplemente era un lugar vacío en el que las personas podían a veces entrar a contemplar, decían, a contemplar. Tal vez a orar, rezar, pero no había ningún servicio adentro. Pero más adelante, ya cuando la Reforma, vemos que se construyen, se usan de hecho muchos de esos edificios y otros tantos edificios durante esa época se empiezan a usar para exponer la palabra de Dios. Y vemos que como en esa época no había micrófonos como este que estoy usando el día de hoy, y usted me puede escuchar perfectamente, y las naves eran bastante grandes, los edificios, la gente entonces ponía un lugar prominente, un lugar ya levantado para que la voz fuera audible, pero casi todas tenían algo encima del lugar donde estaba el púlpito y representaba la mano de Dios sobre la persona que está hablando. La mano de Dios sobre nosotros es algo bien importante. Si vamos a hablar la palabra de Dios, más vale que la mano de Dios esté sobre nosotros, porque estamos exponiendo su palabra, estamos representándolo a Él en el momento que estamos exponiendo. Y las cosas son buenas porque vienen de Dios. En el caso de José, todo le salía bien porque la mano de Dios estaba sobre él. ¿Y no es algo hermoso? Ahora, nosotros tenemos la gran bendición de que podemos decir: Jesús está con nosotros. Él prometió que estaría con nosotros y dejó a su Espíritu Santo en nosotros como una prueba de que así sería. Y sabemos que lo tenemos porque tenemos conciencia de pecado, convicción de que hemos hecho cosas malas. ¿Alguno de ustedes hace algo malo y no se da cuenta o no le importa? Si eso pasa, usted no está en buen lugar. Pero si usted sabe que hizo algo malo y siente eso dentro de usted y dice: me equivoqué, hice algo malo, el Espíritu Santo está en usted y eso es una gran bendición. Puede usted estar confiado de que la mano de Dios está sobre usted y que usted va a ser guiado
como José fue guiado. Veamos lo que pasó con José entonces. Dice que todo le salía bien, todo lo que él hacía era prosperado, Jehová hacía prosperar en su mano. Al hacerlo de esa manera, halló gracia José. ¿Se recuerda de la iglesia del primer siglo? Del primer siglo, sí, en el capítulo 2 del libro de Hechos encontramos que la iglesia, una vez que fue formada, que se añadieron 3,000 personas en un solo día, la gente, dice, los miraba primero con temor y después tenían gracia para la iglesia. La gente los miraba como algo especial, algo digno de ser imitado, de copiado, de pertenecer. E encontraban gracia delante de las personas hasta que empezó la persecución, ¿verdad? Bien, José es un caso igual de lo que ocurre. Hasta este punto José encuentra gracia ante los ojos de su amo Potifar. De manera que no sabemos en cuánto tiempo, yo supongo que pasaron algunos años, tal vez unos 3 años, tal vez unos 4 años, desde que llegó este jovencito de 17 años hasta el momento en que Potifar lo puso sobre toda su casa. ¿Por qué? Evidentemente una persona que es una persona de gobierno y que conoce de cuestiones militares, no va a poner una persona que acaba de llegar a ponerlo en su casa que cuide todo, ¿verdad? Evidentemente no lo hizo, sino que fue observando que este jovencito era prosperado en todo lo que hacía. Entonces le dio poco a poco más y más responsabilidad y miraba que este hombre era bendecido abundantemente, que tenía como el toques de Midas, como dicen por ahí, todo lo convertía en oro. En ese sentido, de manera que le da este lugar de preferencia. Todo está bien, aparentemente, pero vienen las pruebas. Y vienen las pruebas después de las pruebas. Después de que has sufrido, has encontrado un lugar por fin, parece que todo te está yendo bien, y vienen pruebas otra vez. Pruebas duras que van a cambiarte una vez más en lo que estás viviendo. Y de esa prosperidad te va a llevar a un lugar otra vez en el que tienes que empezar de nuevo. Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Notemos el carácter moral de José, el carácter moral, la integridad de un hombre que sabe que la mano de Dios está sobre él. Como sabe que la mano de Dios está sobre él, tiene temor de Dios. José jamás ha escuchado la voz de Dios, pero José de alguna manera sabe que donde ha sido llevado hasta el lugar donde está, como ve que el Dios lo ha prosperado, entiende que la mano de Dios está sobre él y que ha sido escogido con algo en particular. Si tú estás aquí esta noche, ten la seguridad que el Señor te ha llamado con un propósito. Por de otra manera no serías salvo. Y si eres salvo, has sido llamado por el Señor para hacer una buena obra. Por lo tanto, la mano de Dios está también sobre ti y está sobre mí. Y deberíamos tener temor de que esa mano no caiga sobre nosotros y nos aplaste. Terror de fallarle a aquel que nos ha salvado, que tiene su mano sobre nosotros para cuidarnos, para prosperarnos en todo lo que hagamos. Note bien las palabras de José. José jamás dijo, no voy a pecar contra mi amo, porque José entendía que todo lo que hacía, lo hacía para el Señor. Y diciendo que su amo no era Potifar, sino Dios mismo. Y al tener una encomienda aquí en la tierra a través de un amo terrenal, tenía también en todo caso que responderle a Dios. Y dijo, ¿pecaría yo contra Dios? De ninguna manera. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella,
Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. No vean cosas que no deben ver. Por ahí alguien me dijo que viéramos un día un programa en el que salía José, que todo esto, y la verdad las cosas estuvo muy mal lo que vimos, porque miramos que José estaba cediendo hasta cierto punto a las peticiones de esta mujer, y no es correcto, no es lo que dice la Biblia. La Biblia es tajante en lo que dice, es clara. José jamás cedió. José mantuvo su integridad en todo tiempo y jamás cedió. Fue una trampa de esta mujer para atraparlo a él, lo que lo llevó hasta ese lugar a él. Pero aún ahí en esa trampa, cuando no hay más testigos, cuando nada más está él y ella, José mantiene su integridad porque él sabe que no está solo. Él sabe que la mano de Dios está sobre él. Y eso hace la gran diferencia en una persona. La integridad se mantiene por todo ello. Aquí me gustaría leerles algo que voy a sacar en este momento aquí en una recomendación que le da Pablo a un joven, 2 Timoteo capítulo 2, versos 22, si no me equivoco, antes de que me equivoque. Sí, este es un consejo que da el apóstol Pablo, el anciano, ya a punto, ya despidiéndose de su vida, a un joven pastor que va comenzando y que tiene problemas de debilidad. Pero le dice esto a este joven: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. Ese huye es la mejor recomendación que da el manager a su entrenado en el box. Cuando ves que está dura la cosa, ¿qué le dice? Por piernas, ¿verdad? Corre todo el ring, no te quedes parado porque te van a pegar. De esa misma manera le está diciendo Pablo a este joven: hay problemas, hay tentaciones juveniles, se refiere a esas pasiones, no te quedes ahí, escapa, huye por piernas. Se requiere más valor escapar, salir corriendo de la situación, que quedarse ahí y caer en el pecado. Ese fue el caso de José. Él huyó por piernas, se deshizo de lo que traía porque lo tenía asido, salió corriendo como pudo, porque era lo que Dios le decía que tenía que hacer para no pecar en contra de Dios. Bien, ocurrida esta cosa, esta situación, tenemos entonces las consecuencias de ello. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. No estaba Potifar en la casa, entendemos, pero había otras personas, los que estaban afuera de la casa, que se habían quedado fuera de la casa. Cuando ella gritó, vinieron todos y él le echa la culpa a su marido. ¿Se da cuenta de lo que dice ahí? ¿Que le está echando la culpa a su marido? ¿O no lo ve? Está claro. Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. La mujer se dice: soy inocente, a mí me están usando, me están haciendo un daño, fui víctima de las circunstancias y este hombre vino a abusar de nosotros y a vernos la cara. Es lo que está diciendo ella. Y entonces dice: y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Ya que regresó Potifar de sus labores en el palacio, dice, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste, otra vez le echa la culpa a él, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera.
Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Si pensamos bien en la situación y conociendo quién es Potifar y la situación de su mujer y la situación de José, conociendo que durante estos años él había confiado en José, no porque haya recibido una carta de recomendación del presidente ni cosas alguna, sino porque él había visto a José trabajar y ser íntegro en todas las cosas. ¿Usted cree que Potifar se enojó contra José? No. Potifar estaba enojado contra la situación, contra la injusticia, contra la cosa terrible que se había hecho con este hombre que él sabía que era un hombre íntegro. Y sobre todo porque conocía a su mujer. Evidentemente no era la primera vez que esto pasaba, pero las otras veces se había salido con la suya. Ahora le tocó un hombre que era diferente a todos los demás hombres que habían estado ahí. Por eso se enojó este hombre. Potifar se enojó tanto y decide cortar por lo sano, porque pudiéndolo haber matado él, no lo mandó matar ni hizo tal cosa, sino que lo envió aparte a la cárcel, como leemos. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Cuando José cayó en la cárcel, Jehová no se quedó fuera, el Señor no se quedó fuera, entró con él. La mano del Señor seguía estando sobre José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aún en la cárcel, por todo el tiempo que estuvo ahí, 7 años en la cárcel, como vamos a ver en el siguiente capítulo, José fue prosperado aún en ese lugar. Hermano cristiano, a veces sentimos como que estamos en un lugar que no nos corresponde. Sentimos que estamos atrapados, que nos han cortado las alas, que no tenemos la libertad por muchas situaciones, porque el trabajo, por la situación económica, por un montón de cosas. ¿Sabes una cosa? Ahí es donde tiene el Señor, en lo que estás viviendo en este momento. Ahí está la mano del Señor sobre ti. El Señor está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién está contra ti? ¿Quién puede hacerte daño alguno si el Señor te ha puesto en ese lugar? Pero usted no sabe lo que está diciendo. Yo estoy sufriendo mucho, no tengo suficiente dinero para pagar ni la renta, no me alcanza para esto, no me alcanza ni para el doctor, ni para nada de eso. Allí el Señor te quiere prosperar. Y como dijo Juan, en la medida que prosperas en la fe, tu alma, en esa misma medida el Señor te va a prosperar. ¿En qué? En que el Señor jamás te va a abandonar, que el Señor siempre cuida a los suyos y que nunca te va a faltar nada, como acabamos de decir en el Salmo 23. Nada me falta, nada me falta. La manera en que está escrito el lenguaje hebreo no es nada me faltará, es nada me falta, aquí, ahora y siempre. Nada me falta. El Señor está con nosotros, el Señor nos prospera en lo que hagamos. Las pruebas que vivimos son para que salgamos adelante, para que nuestra fe aumente. Sí, hermano, me piensas que no ves el mañana, que la ves dura. Ten fe en el Señor, porque su mano está sobre ti y Él quiere que tú estés bien, pero tienes que confiar en el Señor. Tienes que confiar que Él te está llevando de un lugar a otro, de gloria en gloria. Y esa gloria en gloria significa que tiene que haber una lucha, porque si no, no hay gloria. Si no hay victoria, ¿cómo puede haber victoria si no hay una lucha, si no hay una batalla, si no hay una prueba? Tiene que haber prueba, tiene que haber sufrimiento, tiene que haber angustia. Déjame leer esto que prometí leerme en primera carta a los Corintios. 16,
En cuanto a esto tengo que tocarlo, por cierto, rápidamente. En cuanto al huir de las pasiones juveniles, de no caer en las tentaciones, cualquier adicción que haya, cualquiera que ésta sea alcohol, sea pornografía, sea lo que sea, adulterio, lo que sea, cualquier cosa. Si la mano de Dios está sobre nosotros, tengamos presente esto. Significa una cosa: Cristo está en nosotros. Nos hemos unido a Él a través de la fe en Él. Siendo unidos con Él, Pablo escribió: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo hoy, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. Pero en capítulo 6 de la primera carta a los Corintios también viene esta amonestación para aquellos que piensan que podemos salirnos con la nuestra y que podemos hacer cosas. No podemos, no debemos, porque si no la mano de Dios nos va a aplastar. Note lo que dice aquí capítulo 6, primera carta a los Corintios, verso voy a leer desde el 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Entendemos eso? Que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, son parte de Cristo. Nuestros cuerpos. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Y aquí generalizo con el miembro, al decir ramera, se refiere a esa situación de adicción, de pecado, que es terrible. Y luego continúa de esta manera: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestros ojos, nuestros oídos, lo que gustamos, lo que tocamos, lo que pensamos, todo eso. El mismo apóstol Pablo, y con estas palabras termino, en Filipenses capítulo 4, nos da estas palabras. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si mantenemos nuestra mente enfocada en estas cosas, no hay manera de que caigamos en el pecado. ¿Por qué? Porque nuestra mente está llena de lo que le agrada a Dios. Cuando dejamos nuestra mente vagar, cuando nos tomamos esas vacaciones espirituales, hoy no voy a orar, hoy no voy a leer, hoy voy a descansar, me voy a tomar mis vacaciones espirituales. Le cuento la historia rápidamente. Como dije, yo iba a terminar con esas palabras, lo voy a hacer. David era un hombre de lucha, de guerra, de batalla, un soldado que se vivía todo el tiempo enfrente a la guerra. Siendo rey de Israel, iba cada año a las guerras, todo el tiempo. Pero el día que se decidió tomarse unas vacaciones, pasó algo atroz, algo terrible. Sus vacaciones lo llevaron a cometer un gran pecado. Y hubo muerte, porque la consecuencia del pecado es muerte. Así que no caigamos en la espiral del pecado, sino levantémonos en la espiral del pensamiento que agrada a Dios. Mantened nuestra mente renovada, como dice también. Renovaos vuestra mente para que podamos entonces comprobar aquello que es agradable al Señor. Oremos. Te damos gracias, Padre, por la palabra en esta noche que nos has dado, Señor. Vemos en José un tipo de Cristo, una persona que nunca abrió su boca para quejarse,
de lo que estaba sufriendo. Y Señor, cuánto nos quejamos nosotros aquí, hoy en día. Si José hubiera tenido lo que nosotros tenemos, menos se hubiera quejado. Pues creo que a José tú nunca le hablaste audiblemente, pero a nosotros nos has hablado por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como leímos en Hebreos. Y entendemos que por medio de Él nosotros recibimos la revelación, que tu Espíritu Santo nos ayuda a comprender cuál es tu voluntad para nosotros, de manera que podemos decir que tenemos ventaja en cuanto a José. José no escuchó tu voz, pero José te tuvo miedo, temor de ti, Señor. Y nosotros desdeñamos el valor, el aprecio de lo que significa tener temor, cuidar con temblor y terror nuestra salvación. Señor, ayúdanos a comprender que necesitamos estar contigo todo el tiempo, pensando en las cosas que a ti te agradan y dejar de divagar en nuestras mentes en las cosas que nos van a llevar al pecado. Y aún así, como en el caso de José, que hacía lo que a ti te agradaba, Señor, la tentación vino a él. Él no la buscó, esa tentación vino a él. Nosotros igual somos tentados, no de ti, Señor. Santiago es claro en su carta, sino que nuestros propios deseos desordenados, la palabra concupiscencias. Desarrollamos en nuestra mente el pecado y luego da fruto y el fruto da muerte. Que no sea así nuestras vidas, que nos mantengamos apartados de ello, ocupados en nuestras mentes, ocupados con nuestras manos, haciendo las cosas que a ti te agradan, Señor, siendo prosperados porque tú quieres que seamos prosperados en todo. Ayúdanos a seguir adelante en medio de este valle de sombra de muerte, sabiendo que nada nos falta contigo, Señor, sabiendo que tú eres nuestro pastor y que siempre nos das abundantemente, nos cuidas, nos corriges, nos amas, en pocas palabras, porque tú corriges al que amas, mas dejas sin corrección al que no es hijo tuyo. Señor, te damos gracias por lo que nos has hablado en esta noche y confiamos que tú harás la obra en cada uno de nosotros. Que cada día nos ayudas a crecer más y más en conocimiento de quién eres tú. Y que al conocerte, aprendemos a obedecerte. Y Señor, que aprendamos a caminar sin quejarnos de lo que tú nos has enviado. Estas pruebas que nos afligen en la carne y el espíritu. Que no nos quejemos como si fuera algo que no fuera planeado por ti. Porque si nos has permitido sufrir en la carne, lo has hecho con el propósito de que te amemos más, de que crezcamos en conocimiento y nos acerquemos a ti, Señor. Y deberíamos estar agradecidos de ser dignos de pasar estos sufrimientos. Gracias te damos por ellos entonces, Señor. Gracias porque nos bendices, como dijo el pastor Edwin. En todo momento somos bendecidos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Y antes de que se vaya, vamos a cantar Happy Birthday a dos personitas que están aquí. A Jessica y a Luis, que son cuatitos, ¿verdad? Son cuatitos y vamos a cantarles el Happy Birthday. ¿Qué les parece? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Luis y Jessica. Happy birthday to you. Yeah. Queremos pastel, ¿eh? Espero que haya pastel. Bueno, entonces, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor. A ver, dijeron que iban a pasar y decir cuántos años cumplían. Tan chiquitos.
Grande es nuestro Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Así es, Padre Santo, ¿quién nos podrá vencer, Señor, si tú has tenido la victoria, Señor? Y de esa manera tú nos haces victoriosos, Señor. Pero como hemos aprendido también, Señor, si queremos la victoria, tenemos que pasar por las pruebas también, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.